Bueno, arranquemos. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en una herramienta absolutamente crucial para cualquiera que busque enlazar ideas de forma lógica al escribir en español. Hablamos, por supuesto, de los nexos. Son ese auténtico pegamento gramatical capaz de transformar lo que de otro modo sería una lista robótica de frases, casi como leer un telegrama mal redactado, en una lectura verdaderamente fluida, profesional y que engancha desde el primer momento. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy sencilla. Primero, ¿qué son los nexos? Segundo, orden y tiempo. Tercero, sumar, comparar y explicar. Cuarto, causa, consecuencia y finalidad. Quinto, condición y oposición. Y para cerrar, en el punto 6, ejemplos en acción. Vamos con el punto número 1. ¿Qué son exactamente los nexos? A ver, aquí surge una pregunta súper importante, especialmente cuando notamos que un texto no termina de fluir. ¿Qué es exactamente esa pieza que nos falta cuando las frases parecen tropezar las unas con las otras, sin avanzar? Ya sabéis, como ocurre a veces en esos correos electrónicos eternos que son imposibles de descifrar. Pues bien, vamos al grano. Si nos fijamos en la fuente original, la definición es fascinante y súper directa. Un nexo es un conector gramatical que usamos en una frase para unir dos ideas o enunciados. Es básicamente ese salvavidas lingüístico que soluciona de raíz todos esos tropiezos que comentábamos. Y el quid de la cuestión se resume en dos palabras mágicas: coherencia y cohesión. Es como un puzzle gigante. Estos elementos actúan literalmente como el cemento que evita que todo nuestro texto se venga abajo. Los nexos nos dan esa integridad estructural para que, de principio a fin, la lectura tenga un flujo lógico y sea un camino de rosas. Pasamos al punto número 2. Orden y tiempo. Para montar una estructura que sea sólida de verdad, los conectores de orden son nuestros mejores amigos. Podemos ver clarísimo cómo términos cotidianos como en primer lugar, luego o finalmente organizan nuestros pensamientos, cogen un montón de ideas caóticas y las transforman en una progresión paso a paso, haciéndolo todo súper digerible para quien nos lee. Y ojo, porque construyendo sobre ese sentido del orden, entran en juego los conectores de tiempo. Hablamos de palabras como actualmente, mientras tanto o después. Son casi como máquinas del tiempo literarias, que transportan a la audiencia a través de distintos momentos de la narrativa sin perder nunca el hilo conductor de la historia. Vamos a por el punto número 3. Sumar, comparar y explicar. Lo que de verdad llama la atención aquí es cómo cambian las funciones. Por un lado tenemos los conectores de adición, como además o también, que nos vienen de perlas para ir apilando una idea encima de otra. Y por otro tenemos los conectores de comparación, como de igual manera. Estos últimos son más bien como una balanza, ¿verdad? Nos sirven para colocar esas ideas frente a frente y sopesarlas. Ahora bien, cuando necesitamos aclarar un concepto complejo a la de ella, entran en acción frases de transición muy específicas. Los conectores de ejemplificación y explicación, con fórmulas clásicas como es decir, por ejemplo, o en otras palabras, son como encender una luz que avisa de que viene un salvavidas en forma de ejemplo. Viene genial para dar un respiro al cerebro durante una lectura muy técnica. Punto número 4. Causa, consecuencia y finalidad. Al juntar la causalidad con la consecuencia, nuestro cerebro procesa la información a las mil maravillas. Podemos notar enseguida cómo palabras como por qué encienden la mecha actúan como catalizador inicial, mientras que opciones como por consiguiente o entonces nos entregan en bandeja el resultado lógico de esa primera acción. Claro, esto resulta absolutamente indispensable cuando un texto necesita articular claramente su meta final. Los conectores de finalidad, con expresiones como a fin de qué, con el objetivo de o simplemente para, indican, sin lugar a dudas, la intención exacta que impulsa lo que estamos contando. Y para rematar un argumento con autoridad, tiramos de conectores conclusivos. Opciones como en resumen, por lo tanto, o en conclusión, actúan literalmente como ese lazo final que envuelve nuestro paquete lógico. Confirman que todas las piezas acaban de encajar a la perfección. Punto número 5. Condición y oposición. Aquí entramos en el terreno de las reglas y los contrastes. Los conectores condicionales como sí, a menos que o con tal de que ponen unas normas súper estrictas. O se cumplen ineludiblemente o el evento no ocurre. En cambio, los conectores de oposición como pero, sin embargo o aunque son los que meten cizaña, introducen esa fricción inesperada que desafía de inmediato a la frase anterior. Y llegamos al punto número 6, ejemplos en acción. Vamos a bajar todo esto a la tierra con una frase sacada directamente de las fuentes. Me gusta el frío, sin embargo prefiero el calor. El mecanismo es brillante. El conector de oposición, sin embargo, equilibra a la perfección dos preferencias totalmente contrarias en una sola oración, y lo hace con tanta naturalidad que no hay ningún choque brusco. Tenemos otro caso súper práctico por aquí. Tenemos que detener la obra, en consecuencia no será finalizada en la fecha pautada.
Fijaos en que aquí el conector, en consecuencia, se echa el texto a la espalda. Construye un puente sólido e indiscutible entre una acción repentina y el retraso que inevitablemente va a provocar. Incluso en demostraciones hiperbreves, la magia de la mecánica brilla. Pensemos en esto. María es tan alta como Pedro. Usar el cómo es literalmente sacar una cinta métrica entre dos sujetos distintos. Crea una imagen mental clarísima al instante, sin necesidad de dar más contexto. Y un ultimísimo ejemplo práctico, donde vemos la finalidad en acción. Debes pagar a tiempo la factura del agua a fin de que te evites una multa. Se usa explícitamente ese a fin de que para conectar la urgencia de pagar algo con la gran meta final, que es evitar la penalización. Un engranaje perfecto. Bueno, todo esto nos lleva a una reflexión final bastante potente. Al terminar este recorrido, merece la pena preguntarnos de qué manera dominar estos conectores estructurales puede elevar instantáneamente pensamientos aislados hasta convertirlos en una narrativa magistral y cohesionada. Aplicar de forma activa este pegamento gramatical es un auténtico punto de inflexión. Tiene el poder de transformar y pulir permanentemente cualquier texto. Las herramientas ya están sobre la mesa. La gran pregunta ahora es, ¿cómo las vamos a usar para construir la próxima gran historia?